Yo por muchos años no pude hablar de esto, por muchos años lo tuve adentro sin poder digerirlo ni compartirlo con nadie. Hugo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Sos uno de los sobrevivientes de aquel 14 de marzo de 1978, conocido como la masacre de la cárcel de Devoto. ¿Cómo estás? Como siempre, dispuesto a contar lo que sea necesario sobre lo que pasó aquella mañana, porque, como dije siempre, hasta que no haya justicia, vamos a seguir nosotros relatando y contando donde sea lo que pasó. ¿Cómo llegaste vos a la cárcel de Devoto? La verdad que no tendría que haber ido a la cárcel de Devoto, porque yo en realidad caigo preso en provincia por un robo de automotor en la provincia de Buenos Aires. Mi causa era de provincia de Buenos Aires. Un buen día fueron con un Falcon, me dijeron preparar a mi bagallo, me cargaron arriba de un Falcon y a Capital. Ahí donde conocí la famosa cárcel de Devoto, que me pareció una cárcel, en comparación con Olmo, muy linda. Vos fuiste al pabellón Al séptimo, pabellón séptimo. el famoso pabellón séptimo, unidad 2. Claro, como venía de una cárcel pesada, por así decir, la cárcel de Olmo, me mandaron al pabellón séptimo, que estaba considerado como pabellón de cachivache. Cachivache son las personas para el servicio penitenciario la más conflictiva, la más pesada, qué sé yo. ¿Recordás cuántos Eh, eran en ese En pabellón? el pabellón, sí, en el séptimo éramos 161 superpoblados. Claro, una capacidad por lo que buscábamos de Dormían, 60 dormían más de la aproximadamente. mitad en el piso, Más de la mitad. más de la mitad en el piso, y ¿Alguna frazada, algún colchón? Nada. el colchón y la frazada que podían conseguir, o las que le acercaba a la familia, o algún retazo Claro, se que sentían había. hacinados. Totalmente. Había mucha gente, sí, que estaba por tenencia de estupefacientes, pastilla, marihuana, pero Claro. sí, había varios que estaban por un cigarrillo más. Estábamos mirando un programa, yo, como te decía, cada vez que había autorización para mirar más allá del horario permitido, me plantaba en el comedor con mi equipo de mate, mis compañeros de rancho o el que quisiera, para aprovechar y estar un rato en el comedor. No me interesaba mucho la televisión más que por algo deportivo. Pero bueno, sí, estábamos en el comedor, había un permiso de alargue, y en lo mejor del programa viene un celador, da la orden de que apaguen el televisor porque iba a dar la lista de los que iban el día siguiente al tribunal. Ese empleado, ese empleado del servicio, por empezar, no tenía que haber estado ahí, porque en lugar de él yo sabía, por los horarios que manejaban, se cambiaban la guardia en esa jaula, más o menos cada 2 o 4 horas, los turnos. Tenía que haber estado uno gordito, que ya lo teníamos identificado, que era bastante piola, y sin embargo el que vino a ordenar que apagáramos el televisor era uno que le decíamos el karateca o kung fu, que era uno que sabía pegar, que practicaba esas artes marciales, y que justamente él, cada vez que nos agarraba para darnos un par de golpes, nos decía que él practicaba kung fu, artes marciales, para rompernos los huesos. Ordena que se apague el televisor. Un preso que estaba adelante, en una de las mesas adelante, que le decíamos el Pato Tolosa, baja el televisor, insiste que lo apagaran. El Pato dice: dale, da la lista, dejate romper
Dejate joder, da la lista de una vez, dale. Se calienta más el empleado del servicio, le grita, apaga el televisor, te ordeno, al Pato, bueno, lo manda al carajo. Yo cuando vi ya que se generó esa discusión, levanté mi equipo de mate y dije, me voy a dormir. Y me fui a acostar. Como a las 2 o 3 de la mañana siento la llave, siento que abrían la reja de entrada al pabellón, me siento en la cama y veo que viene un grupo de 6 o 7 vigilantes con distintos ravioles, y entre ellos viene este que viene Kung Fu, y lo llaman a Tolosa, le decían que saliera. Tolosa se pone a discutir con ellos, medio despacio, después van subiendo de tono, y ahí siento que uno de los vigilantes antes dice, no salís, mañana van a ver. La verdad que no me imaginé que ese mañana van a ver iba a ser iba a ser el infierno que nos tocó conocer al otro día. No me imaginé ni lo hubiera pensado. Al otro día nos levantamos, pasaron lista, como todas las mañanas fui al baño, prendí el calentador, puse la pava, me pongo a preparar el mate y siento, y mirá, yo digo siento, un silencio como que se paralizó el piso. Y eso pasaba cada vez que iba a venir la requisa. La cárcel tiene ruido, tiene olores, pero cuando va a entrar la requisa, esos ruidos que uno ya conoce, de puertas, de arriba, de abajo, caminar por acá, se callan. Entonces cuando aparece ese silencio es porque sabemos que ingresa la requisa. Y efectivamente, entró la requisa, entraron como locos, pegando, gritando, pero vi que en lugar de entrar 20, 30, como entraban habitualmente, entraron el doble, como 70. Y entraron arrasando el pabellón, golpeando todo con los garrotes. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer nosotros. Cuando sonaba el silbato de requisa, poníamos la mano en la nuca, salíamos rajando para el fondo, dejábamos de hacer todo lo que estuviéramos haciendo y esperábamos allá en la pared del fondo, que un empleado nos tocara el hombro. Cuando nos tocaba el hombro girábamos siempre mirando al piso, no podíamos mirar a la cara a nadie. Íbamos corriendo hasta la mitad del pabellón, donde había una fila de empleados del servicio, más o menos 10, 12, todo en fila con una manta delante de ellos en el piso. Nos parábamos frente a ellos sin mirarlo a los ojos, nos empezábamos a desvestir, le dábamos la ropa en la mano. Otra de las cuestiones, que si no le daba la ropa en la mano, se caía una ropa, recibías un palazo. Te daban un cachetazo y tenías que juntar todo el piso, corriendo, desnudo, ibas a la escalera y de ahí al patio. En la escalera te ibas vistiendo. Esa era la dinámica de la requisa. Cuando estábamos todos en el patio, ellos empezaban a romper el pabellón prácticamente. Con los garrotes golpeaban las rejas, las baldosas, buscando a ver si había algún canuto de algo. Te tiraban la yerba arriba del azúcar, el aceite con el querosén, te mezclaban, te hacían un desastre con tus cosas, te mezclaban las cartas tuyas con las fotos mías, de familiares, todo para dejarte un despelote y después generar conflicto. Me recuerdo que puse las manos, me apoyé en la espalda de otro, y los palos no seguían golpeando. Y yo sentía atrás mío, yo nunca me ponía ni contra la pared como primero, ni último del pelotón de 160 que éramos, porque si te quedabas último cobrabas hasta lo último. Claro. Y si ibas primero te apretaban entre todos. Entonces me quedaba por el medio más o menos. Y yo sentía que detrás mío seguían cobrando y quejándose, palazos y quejido. Giré con la mano así para evitar un palazo en la cabeza, y como giré yo, los otros jóvenes, porque éramos una buena camada de jóvenes, había viejos y estábamos los jóvenes y jovencitos, giramos algunos y entendieron que
sé, que nos íbamos contra ellos. Pararon de golpear y dieron la orden de retirarse, y ahí sí, lo natural, cuando vimos que salían corriendo, la euforia nuestra fue ir a los gritos atrás de ellos para que se fueran. Algo natural, es como cuando en la cancha te desatás, viste la mechita, cuando vimos que corrieron, nos saltó la euforia de correrlo. Pero en mi caso, más que nada, para no seguir y para que no nos siguieran pegando. Entonces ahí alguien agarró una cama doble de hierro y la llevó como barricada hacia la puerta, y lo imitamos todo, agarramos las camas que pudimos y empezamos a correrlo con las camas. Se fueron, cerraron la puerta, nosotros apilamos, para que no entraran por cagazo más que nada, apilamos las camas cucheta que eran de hierro contra la puerta de entrada. Vi que había uno con un lanzagás y uno con una ametralladora. Apilamos todas las camas y empezó el griterío de acá y de allá. Inmediatamente empezaron a disparar gases de allá arriba. Cuando empezaron a disparar gases, las corridas, imagínate, ese día habían ido a tribunales 15 personas. Habíamos quedado 145 en el pabellón, 146. Imagínate 140 personas en un salón de 25 metros, 28 por 12. Claro, una capacidad para 60 personas aproximadamente, que es lo que Imagínate, dice. en un cuadrado de 28 metros, ponele, por 12 metros de ancho, corriendo 140 personas tratando de escapar de los primeros gases que habían tirado. E inmediatamente el de la ametralladora empezó a tirar tiro a tiro. Cargó la ametralladora, empezó, tac, tac, y los gritos. Ahí empezamos a tirarle con lo que teníamos. ¿Qué teníamos nosotros como respuesta a los gases que nos disparaban y a las balas que nos estaban empezando a disparar? Teníamos las pavas, los utensilios de comida, papas, cebolla, las pilas de las radios. E inmediatamente subió otro más con un lanzagás y otro más con una ametralladora. O sea, eran dos ametralladoristas. El segundo ametralladorista empezó a tirar con ráfagas cortas. Ya no tiraba tiro a tiro. Ya tiraba prr, 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 y elegía y buscaba. Gritos, aullidos, algunos que le han pegado un tiro. Yo, por suerte, corría de un lado para otro, me tiraba por todos lados. Vi que a uno que le decían el francés que estaba adelante, le apuntan así, con un lanzagás, se lo clavan de este lado, se lo clavan acá, y empezó a humear como una bengala, y gritaba a los chanchos, imagínate. Fue realmente un infierno la mañana del 14 de marzo del 78. Un infierno fue poco, ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Ustedes después amontonan todos colchones. No, nosotros cuando llevamos las camas, sí, llevamos las camas con los colchones. Con los mismos colchones. Cuando empiezan a tirar con la segunda ametralladora y con el segundo lanzagás, íbamos corriendo con los colchones, saltábamos a la pila, a la cama, y tratábamos de clavarlo entre los barrotes. Claro. ¿Para qué? Para que quitarle visión de disparo. La única forma era que los colchones, este es el barrote, clavarlo así, ¿entendés? Ir corriendo y los clavábamos. Hicimos eso y más o menos ya después disparaban como podían. Esa mañana recibíamos la proveeduría, porque nosotros una vez por mes hacíamos una lista con el dinero que nos depositaban los familiares, comprábamos dentro de la proveeduría que habían en el penal, comprábamos alimentos, tabaco, azúcar, el querosén también para los calentadores. Y esa mañana habían traído bidones para entregar junto con la mercadería que nos tocaba, que habíamos comprado. Los bidones estaban abajo.
2 de esos bidones yo los vi arriba en la pasarela. Voló entre todo lo que volaba, voló un calentador, las chispas de los lanzagases. Vi que patearon un tambor de querosén. Te digo todo flashes, todas escenas Claro, así, claro, corriendo, desesperado. Hasta el momento no había fuego. Hasta que vi una delgada llama que bajó de arriba hacia abajo. La tengo perfectamente, no me olvido nunca porque bajó una llama así por el medio. Y cuando llegó abajo, explotó. Y ahí las lenguas de fuego empezaron a venir por el techo, así, como si fueran olas, pero al revés, del techo para acá. Y en la punta tenían el hollín negro que fue cubriendo el día a la noche. De pronto no se vio nada, se sentían gritos, alaridos, desesperados. Me recuerdo que quería respirar y lo único que respiraba era algo caliente que me quemaba, que me intoxicaba. Me empezó a agarrar la desesperación por respirar, ya no pensaba en los disparos, ya no pensaba, no me importaba nada. Fue un infierno de sonido, de calor, de no poder respirar, de olor a carne, de olor a petróleo. Yo a veces paso por alguna parrilla y cuando siento mucho olor a pollo a la parrilla ya me revuelve el estómago porque el olor a carne quemada humana es similar. Por ahí parece morboso lo que te cuento, pero, o sea, nunca me saqué esto de la mente ni de los sentidos. Quizás porque me empeciné en recordar cada momento esperando aquel juicio que por suerte llegó, ¿no? Yo leía mucho en esa época, era de leer muchísimo. Tal vez porque no había ido a la escuela, estando detenido, después sentí la necesidad de aprender. Y la única manera que tenía de aprender era leyendo. Así que leía, me gustaba leer algo, una pequeña enciclopedia que se llamaba Selecciones del Rey, o algo así, una revistita que era una especie de enciclopedia que salía cada 15 días. Venía con información general de muchas cosas. Ahí había leído que en un incendio en una fábrica en Estados Unidos en algún momento se había salvado una persona porque había descubierto que el oxígeno, por más que el incendio ocurra en un lugar cerrado, casi hermético, no se consume del todo, que en el piso queda a 2 centímetros un requecho de oxígeno, que nunca se lo consume el fuego ni el calor. Que para eso este hombre se había vendado la boca y la nariz y se había tirado boca abajo buscando ese requecho de oxígeno que quedaría en el piso. En el medio de la desesperación, en el medio del infierno, no sé cómo lo recordé, así que busqué un trapo en la oscuridad, lo mojé en no sé en qué, en donde tirábamos la hierba, encontré un tacho con hierba, mugre y todo, lo metí ahí, me envolví la boca. De pronto me viene una paz impresionante, se me va el dolor, el ardor, la asfixia, todo. No existía nada. Veo una luz blanca, profunda, y que me iba en esa luz. Digo, me estoy muriendo. Lo primero que pensé, me estoy muriendo. Bueno, mejor me muero. Y me desperté. A la hora, no sé a los cuánto tiempo me despierto, ya había toda penumbra, gritos por todos lados. Miré para adelante, donde estaban las camas y la puerta, se veía todo medio morado, rojizo. Todavía había mucho calor, parece. Me saqué unos cuerpos de encima. Me voy para un costado, veo una pila de cuerpos con figuras grotescas. Claro. De la peor película que te puedas imaginar, y yo quería agua. Entonces sabía que para tomar agua tenía que llegar hasta el baño, que estaba del otro lado de la pila de camas. Entonces agarro un trapo
Y empiezo a tratar de tironear para hacer lugar, para llegar allá, adelante. Y de allá hacían lo mismo que yo, entonces una cama al rojo se me clava en el muslo 2 veces, pero no sentí dolor porque ya estaba superado de dolor, de ardido, asfixiado, ya el dolor como que me había superado mi propio dolor. Y cuando estaba llegando a otra cama para correr, reconozco a un muchacho que era vecino de mi rancho con el que jugábamos al dominó. Lo reconozco porque usaba pantalones jean de marca y remeras de marca esas del Lacoste. Estaba en una remera marrón que lo conocía de siempre y un jean. Lo quiero sacar debajo de una cama y me quedo con el brazo casi en la mano. Claro, había quedado bajo, en la mitad del cuerpo, bajo la fila de camas de hierro, se pusieron al rojo y la mitad del cuerpo se le cocinó. Por eso que tampoco no me gusta, no como pollo a la parrilla, ni lo hago, ni nada. Tiene la misma consistencia. Cuando logramos llegar al baño, abro desesperado las canillas y no había agua, estaban cortadas. Ya nosotros solíamos, la pileta estaba dividida en dos, una pileta de cemento larga dividida en dos. En la parte de aquel lado, nosotros llenábamos la pileta, tirábamos viruta de jabón y hacíamos espuma, y esa la teníamos siempre con agua enjabonada para meter la ropa, la lavábamos. Y de este lado usábamos para tomar, para lavarnos la cara y enjuagar. Así que me zambullí en esa agua mugrienta jabonosa, tomé de ahí y me tiraba encima. Yo no sabía que estaba todo lleno de petróleo, todo chorreado, porque no me veía. Pero cuando vi a los demás que estaban en el baño, saltando, desesperados, veía algunos que se arrancaban en los cachos de piel colgando, otros saltaban así, gritaban, aullaban. Y a los que veían eran petróleo con lágrimas, moco, baba, todo chorreado en una escena terrible, aún cuando la repito, que no me agarra todo. No, claro. Muy jodido, fue muy... ¿Y cómo llegan a salir de ahí? Después de un rato, de que todos saltábamos y aullábamos, porque ya de pronto me volvieron todos los dolores, el ardor, impresionante. A mí me salvaron los cuerpos, pero lo que había quedado expuesto al calor, por ejemplo así, se me habían inflado, no tenía quemadura salvo esta directa de contacto con algo, con fuego, con algo al rojo. Lo que se me infló fue por el calor. Tenía ampollas así en las dos manos, ve que las manos se notan más diferentes. Claro, sí. Y por ahí siento que gritaban, salgan de atrás, corran las camas, hijos de puta, corran las camas de la puerta y salgan de atrás. Yo pibe, dije, ni en pedo salgo. Salieron 3, se escucharon pum, 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 golpes y quejidos. Salgan 3 más, hijo de puta. Gol, lo mismo. Hasta que quedamos los últimos 3. Y cuando me tocó salir, me recuerdo que me paré, me metí en ese hueco entre la reja y las camas, puse las manos así, miré, ahí me atreví a mirar. Y en el pasillo que da hasta la escalera, 2 filas de vigilantes, con palos, todos ahí. Después de todo el infierno que habían sufrido, sí. Lo seguían esperando para... Un túnel. Claro. Salí, hijo de puta, ya quedaba el último casi. Así que puse las manos, tomé aire, como pude, no sé de dónde. Si estoy vivo es porque Dios quiso que estuviera vivo, porque esa fue otra aventura, por así decirlo. Tomé aire y no sé cómo hice, me mandé sobre ese túnel así, corrí, y la lluvia de golpe. Bajé los 3 pisos en el aire bajo una lluvia de golpe, tuve la suerte de no caerme, porque esa era otra, si te caías quedaba. Cuando llegamos abajo, que eran baldosa, te ibas patinando en los jugos y en la sangre. En los jugos de las ampollas que habían reventado de otros. Y en la sangre que habían perdido. Y algunos cuerpos estaban tirados a los costados. Todo mirando así, y en un flash y corriendo bajo la lluvia de golpe, sin parar.
terminaban en una escalera donde te guiaban hacia los calabozos de abajo. Cuando llegué abajo, ahí abrieron un calabozo acá, hijo de puta. Así que cuando llegué al calabozo me zambullí. Ya había 3 más. Cerraron la puerta, que era de madera gruesa. Había 2 parados ahí saltando. Y cuando voy a caminar me choco con alguien, miro así, el viejo García estaba tirado boca arriba, la piel mezclada con la camisa de nylon, parecía un camarón, todo colgando, y el único que hacía era, los demás gritaban como locos, y yo empecé a gritar porque ya el dolor, las quemaduras, la corrida, la asfixia, y los golpes sobre las quemaduras, ya el dolor era como García. Y después sentíamos gritos afuera. Hijos de puta, ¿qué hicieron, hijos de puta? Yo dije, nos terminan de matar, ahora sí. Por allá se abrió una puerta y aparecieron 2 tipos de blanco con un carro, eso que llevan para llevar comida, ¿viste esos carros? Vení, me dijo uno. Pues yo estaba parado y los otros 2 seguían contra aquel tirado, los otros 2 allá saltando, gritando, y yo atento ahí. Así que salí, me agarraron así, con cuidado, me sentaron en la zorra y me empezaron a meter unas gasas amarillas por todas las quemaduras que tenía, porque en la espalda tengo escoraciones que se habían hecho ampolla y con los golpes se habían reventado. Acá lo mismo, las manos también al cubrirme, se ve que me dieron acá. Claro. Y todo, me pusieron esas vendas amarillas y me sacaron a una ambulancia. En la ambulancia medio que me desmayaba y aparezco en el Salaberry. Y en el Salaberry fue otra tortura porque empezaron a cortar. Me dieron a morder una gasa, un toco de gasa, me pusieron las manos así en una mesada de mármol gris, me acuerdo. Me dijeron, negrito, perdoná, aguantá. Agarró un enfermero así. Empezaron a cortar toda la piel muerta y a raspar con gasa y alcohol yodado. Después me explicaron que hicieron eso porque tenían que brotar la sangre de cada poro. Y no podía quedar ni un residuo de piel quemada porque después iba a infectar. Bueno, pasé la etapa de curaciones y me llevaron a una sala. Y resulta que estuve 10 días hasta que me pudo ver mi vieja. O sea, que estuve 10 días que me iba y venía, me iba y venía. Ese día mi vieja estaba esperando para entrar de visita, porque era el día de visita. Así que la pobre vio todo, sintió los disparos, vio el humo, escuchó los gritos. Me contó cuando hablé con ella que desde la ventanilla del portón de entrada de Devoto arrojaban papelito con la lista de muertos y heridos. Y en la primera lista yo aparecía en la lista de muertos. Mi vieja le agarraba un ataque, me dijo, un ataque de nervio terrible. Y que recién a las 5 de la tarde, cuando tiraron la segunda lista, ahí salió que había ido con destino al Salaberry. O sea que estuvo desde la mañana hasta las 5:30 de la tarde, con la idea de que yo había muerto, asesinado o quemado, como fuera. Y después, bueno, dice que rajó al Salaberry y me pudo ver de lejos. No, obviamente que yo ni supe nada. Y bueno, después de eso, cuando me dieron el alta en Salaberry, me mandan al hospital de Devoto a que me terminara de curar, porque el otro tema era que me tenía que salir la piel otra vez. Y para que me saliera la piel tenía que hacer todo un proceso con agua tibia, limón. Estuve bastante tiempo en el hospital de Devoto y cuando me dieron el alta me reintegran a mi lugar de origen, que había sido la cárcel de Olmo. Y cuando llegué a la cárcel de Olmo tuve esa despedida por parte del Servicio Penitenciario Federal y la bienvenida del Servicio Penitenciario Bonaerense por
por haber estado en el motín. Las cifras oficiales hablan de 65 personas, 65 presos que murieron ese día. Pero estábamos hablando hace un rato, antes de comenzar a grabar, y nos contabas que pueden ser más. Sí, yo sostengo que son más porque no me dan los números de vivos, no me dan los números de muertos, juntándolos, nunca llegamos a una cifra. Si bien hay una lista, pero vos fíjate que sobreviviente apenas no hemos llegado a encontrar, después que empecé con la causa, apareció un sobreviviente, después otro. Al día de hoy nos habremos encontrado 12 sobrevivientes, como mucho. O sea, apenas una docena de sobrevivientes, más algunos que por ahí están afuera, que dieron la lista de los fallecidos. Yo junto todo y me faltan claro, bastante. El Indio Solari les dedica un tema, el relato de Horacio, Séptimo Pabellón. Me quedo con una frase y quiero preguntarte, primero, ¿qué sentiste cuando escuchaste esa canción? Y segundo, hay una frase que dice que es pruebo trepar hasta un ventanal buscando aire y me valían fiero. ¿Es real esa frase? Es real el ventanal, porque los ventanales estaban más allá de los 2,20 metros, 2,30 metros. Había que colgarse del ala esa de cemento que estaba a lo largo de todo el pabellón, y había que colgarse para llegar a la ventana. No es que te parabas y ya tenías la ventana a tu altura. Sí, todo esto dentro de humo, dentro de humo, dentro de corrida, de calor, grito, de calor, de asfixia, de disparos, que después supimos que también venían de afuera, del paredón. Aquellos que se colgaban, que llegaban a colgarse a las ventanas buscando aire, buscando respirar, le disparaban desde el muro hacia la ventana. ¿Qué te pasó cuando escuchaste el tema? No, un asco bárbaro, una calentura bárbara, porque hasta ahí, como era el único sobreviviente, hasta ahí como no había podido hablar con nadie de lo que me pasaba, ni con mi familia. Yo, con la madre de mis hijos, las quemaduras, las marcas que tengo y todo lo demás, yo le había inventado que había tenido un accidente en Brasil y que me había quemado y que por eso tenía... Yo por muchos años no pude hablar de esto, por muchos años lo estuve adentro sin poder digerirlo ni compartirlo con nadie. Entonces cuando escuché el tema me dio calentura, porque yo decía, ¿cómo puede estar lucrando con lo que me pasó a mí? Yo hasta ahí era el único sobreviviente. Y encima decían la canción del indio, y yo decía, esa no es una canción del indio, eso es el relato de Horacio, es la declaración oficial como la mía en su momento. ¿Cómo pueden hacer una canción de una declaración judicial? Hasta que después entendí que fue muy importante, que gracias a esa canción y a Tositasi, que gracias al apoyo del indio, logramos llegar a la querella ante el juzgado de Rafeca, primero, que me presenté como primer querellante. Si bien Rafeca, ante nuestra presentación, dijo que consideraba que era una grave violación a los derechos humanos, no consideraba que fuera delito de lesa humanidad, y gracias al laburo inmenso que hizo Claudia Cesaroni y a su tosudez en presentar las pruebas de por qué sí debía ser delito de lesa humanidad, la Cámara, ante una apelación en un fallo dividido de dos favorables a uno en contra, declara delito de lesa humanidad la masacre del pabellón séptimo. Gracias a eso, bueno, hoy llegamos al juicio oral, donde es público conocimiento que ya ha tenido la participación de los sobrevivientes, que hemos podido dar el testimonio tan importante que guardamos durante años, donde pudieron declarar los familiares.
donde declaró la hija de Horacio Adrianza Tantolín, el relato de Horacio. Claro, sí. Se lo tituló así, como un motín en los medios por aquel entonces. Durante muchos años fue el motín de los colchones y con eso el Estado pudo acallar el reclamo de familiares y cubrirse por la muerte de casi un centenar de personas. Y por suerte, gracias a la lucha que dimos en principio con la doctora Cesaroni y yo, que fuimos los primeros que arrancamos con esto, hoy pudimos llevar a la justicia a algunos de los responsables, al director de la cárcel, al jefe de seguridad interna, al famoso Kung Fu, y obviamente que no son todos, faltan mucho más, que irán apareciendo creo que a lo largo del juicio, y hoy podemos decir que cuando logramos primero cambiar el nombre de motín e instalar que fue una masacre, ahí ganamos la primera batalla. La sociedad, los medios y el Estado utiliza la palabra motín para cubrir barbaries como esta, que se siguen sucediendo desgraciadamente. Aparte de todo esto que veníamos hablando, Hugo, vos hasta el 13 de marzo de 1978 crees que era justo que vos estés en la cárcel. Sí, yo siempre dije, nunca, yo no me muevo de ahí, yo hasta ahí me consideraba bien detenido, había cometido un delito y como toda persona que comete un delito, estaba pagando por ese delito con la privación ilegítima de la libertad. Pero no merecían en absoluto lo que pasó después. No. Nadie merece. Nadie, esa barbaridad no la merece nadie, salvo en las películas que vemos, en una realidad y en un estado, un país como el nuestro, en ningún lugar una cosa tan semejante, tan bárbara. Yo creo que es importante que quede en la memoria, que quede parte de la historia para que no vuelva a suceder algo tan horrible como lo que me sucedió a mí.